Bueno, vamos ahora a complicar el problema anterior un poquito, poniendo a dos cuerpos que están unidos por una polea igualmente. ¿Vale? Esta es la polea, aunque no lo parezca, y la polea une los dos cuerpos con esta cuerda de aquí que está perfectamente estirada, ¿verdad? Bueno, y nuestra situación es muy parecida a la que teníamos antes y por eso el esquema de fuerzas va a ser también muy parecido, ¿vale? Esto es la situación que teníamos antes, ¿eh? Aquí no cambia nada porque este cuerpo sigue cayendo. Y aquí, claro, sí cambia un poquito porque el peso ahora pues no está en el sistema de referencia nuestro. Aquí sí, pero en nuestra situación actual no lo va a estar. ¿Vale? Empezamos igual que hicimos en el problema anterior. Si lo queréis consultar, pues ya sabéis, abrís el vídeo correspondiente y fuera. Vamos a empezar dibujando los pesos de este cuerpo y del otro. Este sería nuestro P2, ¿de acuerdo? Todo lo que vaya a ver aquí es 2, si es que es distinto de lo del 1. Y vamos a dibujar entonces también el peso para el cuerpo 1 y aquí, ¿verdad? En el centro geométrico, y vamos a poner que pese un poquito menos, ¿vale? Igual que antes. Eso luego ya pasará, ¿no? En cada problema lo que tenga que pasar. Muy bien, bueno, pues entonces ahora tenemos que dibujar también pues las tensiones, ¿eh? Las tensiones pues, tiran de los cuerpos y tiran, claro, hacia las poleas, ¿verdad? Tiran hacia la polea. Las tensiones son la misma porque la cuerda es inextensible, ¿vale? Y sin peso y por lo tanto la tensión vale lo mismo para ambos casos. Una vez que esto ha quedado claro, vamos ahora a calcular, a escribir la fuerza de rozamiento y la normal y todo eso. Pero para empezar, para poder escribir la fuerza de rozamiento, necesito saber hacia dónde se va a mover el cuerpo, porque si el cuerpo baja, que ahora puede bajar, entonces va a ir hacia arriba y viceversa, ¿no? Y si el cuerpo sube, pues entonces la fuerza de rozamiento es señalada hacia abajo. ¿Cómo se toma esa decisión cuando uno está delante de un problema, aun conociendo los datos, que aquí no los conocemos? Bueno, pues voy a poner aquí P1. La manera de hacerlo es muy sencilla. Solamente supones que se va a mover para un lado. Entonces yo digo, voy a suponer que va a caer, igual que antes. ¿Vale? Entonces esto va a ser el sentido positivo de la aceleración. Entonces si en mi problema, una vez resuelto, me da negativo, significa que va hacia allá. ¿De acuerdo? Si me da 5 metros por segundo cuadrado positivos, pues significa entonces que se mueve para donde yo he supuesto. Y si me da menos 5 metros por segundo cuadrado, significará entonces que me he equivocado y que en realidad se mueve para allá. Pero no tengo que repetir nada del cálculo. No tengo que rehacer nada, no tengo que repetir ningún cálculo, solamente interpretar lo que significa ese menos. ¿Vale? Eso sí es importante, ¿eh? Solo hay que hacer eso, pero hay que hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a suponer, como hemos dicho, que se mueve hacia acá. Podríamos haber supuesto igualmente que se mueve hacia la izquierda y no habría habido ningún problema, ¿eh? Algo hay que hacer, ¿no? Entonces, si se mueve hacia acá, el cuerpo este va a subir y por lo tanto la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento señalada hacia acá. Esta será la fuerza de rozamiento, ¿vale? O se opone al movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner esta aquí que luego me va a estorbar. Vamos ahora a indicar cuál va a ser la normal. La normal sería aquí hacia arriba, más o menos sería hasta aquí de grande, ahora lo veremos. ¿Eh? La longitud no os debe preocupar demasiado, ¿eh? Eso solamente son cosas que ponemos para intentar ajustar un poquillo a que la representación se parezca a la realidad, pero no hay ningún problema con que vosotros no lo hagáis exacto, ¿eh? Ni mucho menos. Esta sería la normal. Ya descomponemos el peso. Para descomponer el peso, entonces trazamos una dirección perpendicular al plano, que es esta de aquí, perpendicular al plano, y otra dirección paralela al plano. ¿Por qué?
Bueno, pues vosotros ya lo sabéis, ¿eh? El motivo es sencillamente que estamos trabajando con un sistema de referencia que es paralelo al plano, ¿verdad? Un sistema de referencia que sería paralelo al plano, así, y perpendicular al plano. Porque cogemos una dirección que sea la del movimiento y la otra perpendicular a él. En mi caso va a ser así. Ahora lo muevo. Porque va a ser así con esos sentidos, porque hemos dicho que va a ser positivo cuando el cuerpo se mueve hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces será así. Igual que pasó en el otro problema, entonces este sistema de referencia girará con la polea, ¿vale? Girará con la polea y luego en el otro lado lo tendremos así, que si yo hubiese hecho el dibujo perfecto, pues esto sería un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces este sería mi y este sería mi x, y por eso tengo que hacer la descomposición de todas las fuerzas, en este caso solo es el peso del cuerpo 1, que no están de acuerdo a estas direcciones, las tengo que descomponer en esas direcciones, ¿vale? Una en la del movimiento y otra perpendicular al movimiento, ¿de acuerdo? Se supone, pues ya hemos visto que no es cierto, pero debería ser que este ángulo fuese 90 grados, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cuál es digamos, la dificultad que puede entrañar este problema? Pues básicamente ninguna, ¿no? Porque es un problema normalito. Esta parte se hace igual que si solo hubiese un cuerpo, no influye el que haya otro nada más que en que tiene esta tensión, ¿vale? Pero tienes una dificultad, digamos, a la hora de darte la información, de darte los datos del problema con el ángulo. Yo necesito el valor de este ángulo de aquí para poder hacer la descomposición. Ese ángulo es, como ya sabemos, es exactamente igual que este otro, porque este lado es perpendicular a este de aquí y este lado, el P sub I, es perpendicular a este otro. Eso significa que este triángulo, si se gira 90 grados, me da este otro de aquí. A veces el dato que nos dan es este. Entonces, si este es alfa, este sería 90 menos alfa, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado y si me dan este ángulo, pues no voy a coger y a sustituirlo aquí, porque el que es igual a este es el de abajo. Esa es una precaución que tenemos que tener. No es muy normal que nos lo den este de aquí, pero podría pasar. Una vez que tenemos hecho esto, la manera de proceder es exactamente igual que en el ejercicio anterior. ¿Vale? Nuestra plantilla es escribir cuerpo 1, cuerpo 2 y hacer los ejes en ambos casos. Entonces tendríamos cuerpo 1, eje X y eje Y. Lo voy a alejar un poquito. ¿Vale? Vamos a escribir esto. Entonces, en el eje X hacemos el segundo principio y en el eje Y hacemos el tercer principio. El tercer principio lo que nos sirve es que partimos ya de que la normal es igual, que la normal es una fuerza de reacción y por lo tanto es igual a las fuerzas de acción. ¿Vale? ¿Cuáles son las fuerzas de acción? Las que se ejercen sobre el plano, ¿vale? Porque la normal es la reacción del plano sobre el cuerpo. Entonces, ¿qué fuerzas se ejercen sobre el cuerpo? O sea, perdón, sobre el plano. Pues en este caso P sub I. Es la única fuerza que ejerce el cuerpo sobre el plano, ¿vale? P sub I. ¿De acuerdo? Pues entonces aquí el normal igual a P sub I. En este caso, en general hay que verlo. Y luego en el eje X, pues tendríamos a favor del movimiento, tendríamos la tensión, porque la tensión es la única que señala en este sentido. En contra, tendríamos la componente X y la fuerza de rozamiento, que es un sospechoso habitual, ¿verdad? Eso ya. Luego tendremos aquí masa 1, porque hay que distinguirlo, y la aceleración, que como ya avanzamos en el otro problema, es la misma para los dos cuerpos, porque están unidos por una cuerda que no puede estirarse. Entonces, una vez que todos los datos, lo difícil de este
Claro, y tampoco es muy difícil, la verdad. Sí, es lo más complicado y la suerte que realmente no tampoco es para chillar, ¿sabes? O sea que estos problemas son muy fáciles de hacer, ya lo estáis viendo, no tienen gran complejidad. Vale, pues entonces, para el cuerpo 2 no tiene sentido plantearse nada en el eje X. Fijaos que en realidad el eje X, una vez que haces el giro, el eje X sería este, ¿vale? Y este sería el eje Y, ¿de acuerdo? Una vez que haces el giro. Pero bueno, hacemos la pequeña trampa de cambiarle el nombre porque a nosotros nosotros identificamos mucho mejor, ¿no? Es la vertical con el eje Y, ¿vale? Pero cuando hemos hecho el giro, esto da la X, ¿eh? Bueno, entonces suponemos que aquí no hay nada que decir y escribimos aquí, pues lo único que podemos escribir a favor del movimiento es P2 y en contra es la tensión, ¿vale? Entonces P2 menos la tensión sería igual a la masa 2 por la aceleración. Exactamente igual, ¿eh? Entonces ahora cogemos estas dos ecuaciones, igual que hemos hecho en el otro problema, estas dos para hacer la sustitución. Aquí tengo que distinguir P1X y P1Y, ¿eh? Que eso es una distinción que me veo obligado porque las masas pueden ser diferentes, ¿vale? La vamos a indicar con colores igual que hemos hecho antes. Esta sería la tensión y esta sería las componentes del peso. Y este sería el P2, que es entero, por eso es un color más oscuro, un rosa más oscuro, y este es así. Muy bien. Y ahora juntamos estas dos cosas, fuerza de rozamiento en rojo. Juntamos estas cosas y tendríamos, esto se queda tal cual, ¿vale? Esto se queda tal cual, pero luego a la hora de sustituir la fuerza de rozamiento, tendríamos que es mu por la normal, ¿verdad? Mu por la normal y la normal es P1i. P1i. Igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración. ¿Vale? Entonces resolvemos el sistema. El sistema que forman estas ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, podría decir, ¿vale? Voy a poner el nombre, puede ser que os confunda con la ecuación del cuerpo 1 y del cuerpo 2, aunque coinciden. No hace falta, simplemente lo traigo aquí, lo copio para que tome la forma a la que estamos acostumbrados del sistema de ecuaciones, que esté todo junto, y ya está. Sí, claro. Así también puede hacer, aquí puede hacer igualación también, ¿eh? Solo podrías despejar la aceleración o la tensión si quieres de los dos e igualas, ¿eh? No hace falta que la masa sea igual para hacerlo, ¿vale? Si las masas son iguales, lo que pasa es que está tirado. Está tirado porque, claro, los dos lados de aquí sean idénticos. Pero tampoco es difícil despejar la tensión y resolver por igualación. Si, es mucho más fácil, sin embargo, en este caso, resolver por sustitución. Hacemos igual que antes, lo escribimos en este orden y solamente hay que sumar para que las tensiones se cancelen y entonces pues tendríamos menos P1X, ¿vale? Y luego pues tendríamos esto de aquí quedaría igual y este de aquí quedaría igual. ¿De acuerdo? Entonces lo que queda, claro, solo hemos sumado. Y en el otro lado pues nos quedaría masa 1 por la aceleración más masa 2 por la aceleración, ¿vale? Y igual que hicimos en el problema anterior, puedo sumar las dos masas, son los coeficientes de la aceleración, y ahora pues ya despejo. Despejo la aceleración, claro está. Y la aceleración sería igual entonces a todo este cacharraco de aquí, dividido entre la suma de las dos, entre la suma de las dos masas, ¿vale? Entre M1 más M2. Y como os dije también en el otro problema, si queremos calcular la tensión, solamente tenemos que sustituir el valor que nos ha dado de la aceleración aquí y ya está. ¿Vale? Si quisiéramos saber cuál es el valor que tiene que tener
el coeficiente de rozamiento para que el cuerpo, el sistema no se mueva, pues entonces necesitamos que esto de aquí arriba sea 0. Igual que siempre, vamos, tampoco no incluye nada nuevo, ¿eh? Y ahora, pues si queremos ver esto un poquito desarrollado, pues tendríamos que escribir quiénes son cada una de las cosas que hay arriba. P1x, para hacer la descomposición, P1x es el P1 por el seno, ¿vale? Porque es el cateto opuesto por el seno de este ángulo. Y P1i, perdón, es P1 por el coseno del ángulo, ¿verdad? Bueno, pues entonces sustituimos esas dos cosas aquí y me daría que esto es menos M1 por G, que es el peso, por el seno del ángulo de abajo, el que forma con la horizontal, menos mu por el M1 por G por el coseno del ángulo. Y esto, que como hemos dicho, este no hay que descomponerlo, entonces sería sencillamente la masa del cuerpo 2 por la gravedad. Igual que en el caso anterior, tengo la gravedad en todos los términos del numerador y por eso puedo sacarlo como un factor común, ¿vale? Puedo sacar la gravedad de los 3 que hay arriba y entonces puedo escribir aquí la gravedad y luego lo que me queda arriba es lo mismo que había, es exactamente lo mismo que había, pero ahora no escribo la gravedad, ¿vale? Esa es la única diferencia que tiene, es decir, sería esto mismo, pero la gravedad aquí no va, que ya se ha perdido por sí sola, aquí tampoco iría, se ha perdido también por sí sola para hacer el copiado, pero aquí sí la tengo que eliminar yo a mano, ¿vale? Y abajo pues no hay que hacer ningún cambio, ¿eh? Sí, esto mismo. ¿De acuerdo? Bueno, ya si quieres pues puedes sacar factor común M1, y, en fin, pero sería solamente darle vueltas un poco al molino, ¿vale? Como hemos dicho, es esto que hay aquí y ya sustituir, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia conceptual así importante, la única diferencia que es medio importante con el problema que hemos hecho anteriormente? Que aquí sí tiene sentido que la aceleración sea negativa, porque caería para el otro lado, ¿vale? En el problema que hicimos antes no tenía sentido porque no podía pasar físicamente, ¿de acuerdo? Pues ya está, este es el problema.